Buenas noches a todos. Damos inicio a esta nueva lección de nuestra Escuela de Liderazgo, módulo 209, Predicación y Enseñanza. Vamos el día de hoy a ver la lección número 3 y vamos a empezar orando como lo hacemos siempre para iniciar estas lecciones. Así que allí donde estábamos a orar un segundo. Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias por este maravilloso día, Señor. Gracias porque nos estás permitiendo comprender y entender tu palabra, que podamos, Señor, por medio de este mensaje, por medio de esta lección, aprender cosas nuevas acerca de tu palabra y que las podamos poner en práctica y aplicarlas en nuestra vida, ya que son temas muy importantes para cada uno de nosotros que queremos ser ministros de altar, que queremos de pronto tener la oportunidad de predicar, de enseñar a la iglesia. Señor, así que te pedimos que nos ayudes a comprender y entender esta lección del día de hoy. Espíritu Santo, muéstranos, instruyenos, pero sobre todo, permítenos entender y comprender la palabra tuya, Señor, por medio de esta lección. En tu santo y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, denme un momento, voy a que compartir de manera rápida la pantalla para que podamos tener como tal la base de la... Eh, ¿A usted ya le salió el PDF o no? Sí, ya se ve. Ah, ok, listo. Bien, perfecto. Ok. Ya me apareció también a mí. Listo. Entonces, para empezar la lección del día de hoy, tiene como título El significado y el mensaje de la predicación. Perdón, ya. El significado y el mensaje de la predicación. Entonces, vamos a entender lo siguiente. Vamos a examinar el significado de la predicación, algunas razones por las cuales la predicación es un medio de ministerio y algunos ejemplos bíblicos de predicación. Hemos aprendido por el Nuevo Testamento que la predicación incluye diferentes métodos para propagar el Evangelio. ¿Qué nos muestra esto? Claramente nos muestra que la palabra de Dios o el mensaje como tal de la palabra de Dios siempre ha sido, perdón, ha sido predicado desde los mismos inicios de la iglesia, ¿sí? Desde los mismos inicios de la iglesia ha sido predicada la palabra y es importante recordar como tal la importancia que esto tiene, ¿sí? Vamos a ver que no es solamente predicar, no es solamente eh, leer un texto bíblico e interpretarlo como a mí me parece, sino que tiene todo un trasfondo mucho más amplio acerca de lo que realmente es la predicación de la palabra. ¿Listo? Entonces, vemos aquí lo siguiente. En el primer punto, que la predicación dice, definición de la predicación. Predicación es comunicación de la verdad por el hombre a los hombres. Esta contiene dos elementos esenciales, verdad y personalidad. No puede haber predicación si estos elementos no están juntos. Entonces, ¿qué es lo primero? Dice que tiene que haber un mensaje, obviamente, pues, un mensaje real, tiene que haber un mensaje de los hombres hacia los hombres y tiene que haber elementos esenciales. O sea, que una predicación no es cualquier palabra que se dice de un altar o cualquier mensaje que se comparte por una red social, sino que la predicación conlleva todo un proceso de elementos esenciales los cuales vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vemos aquí, vemos aquí, por ejemplo, que una de las principales definiciones de la palabra predicar de la palabra predicar en el Nuevo Testamento es proclamar como un heraldo. El concepto de heraldo es el de un mensajero principalmente en el ambiente público. Entonces, ¿qué hacía el rey? El rey colocaba un decreto y ese decreto se llevaba a los diferentes lugares para que el decreto fuera conocido por todo el pueblo, por todo el imperio que estaba siendo gobernado. Entonces, ¿qué pasa? Se le daban copias a ciertas personas y estas personas eran heraldos que iban y proclamaban la ley que había colocado el emperador, el gobernador.
Esto es un heraldo. Entonces usted y yo hacemos exactamente lo mismo porque ya por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se establece un nuevo decreto, un nuevo pacto, y nosotros somos heraldos que llevamos ese mensaje del nuevo pacto a las personas que no conocen de Dios. Entonces, eso es la predicación de la palabra. Obvio que ahora hay que tener en cuenta que más adelante lo vamos a ver, que el mensaje que está en el mensaje que se les entregaba, porque ellos se les entregaba una especie como de manuscrito donde estaba lo que el rey había dicho, incluso cómo se hacía para saber cuando una persona estaba hablando en nombre del rey y declarando algo que el rey había dicho. Ah, porque el edicto que se colocaba, el papiro que ellos llevaban, el papel que llevaban ellos, donde estaba la información, iba con el sello del rey. Así que usted también ha escuchado de pronto en algún momento hablar acerca del sello del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el sello que nos permite saber que el mensaje que estamos predicando viene de parte de quién? Del Rey, de aquel que nos envió a predicar la palabra. Por eso es tan importante la manifestación y la predicación de la palabra por medio de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Así que esto es lo que sería la predicación de la palabra en un significado más básico. Ahora, vamos nosotros a ver que en el Nuevo Testamento se usaron diferentes, ¿cómo se dice? Diferentes palabras para hablar acerca de lo que sería el qué, de lo que sería el término de la predicación de la palabra. Obviamente esas palabras pues son en griego porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, así que vamos a ver un poco acerca de lo que serían estos significados. Está, por ejemplo, la palabra queruso, que significa proclamar como un heraldo, que es la que acabamos ahorita de, de decir. También está evangelizo, esta significa anunciar las buenas nuevas, predicar las buenas nuevas, o sea, predicar el nuevo mensaje, el mensaje de salvación. Esto sería lo que es evangelio, evangelizo, anunciar las buenas nuevas. O sea, hay nuevo mensaje, hay un mensaje nuevo de parte de Dios para las personas, eso es lo que vamos a predicar, las buenas nuevas, y por eso se dice evangelizo. O sea, que es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es el evangelio. También está la palabra laleo, la cual significa hablar, conversar, decir literalmente o decirlo en voz alta, lo cual proporciona la idea de un método más personal sugerido en la conversación. Entonces vamos a ver que este ya no estamos hablando hasta el momento de un altar, o sea, de un púlpito, no estamos hablando de la predicación desde plataformas, estamos hablando desde un aspecto humano, sencillo, voz a voz. Primero, proclamar como un heraldo. Segundo, evangelizar, que es hablar de las buenas nuevas. Tercero, hablar, conversar, literalmente decir en voz alta. O sea, no necesitamos, pues bueno, no necesitamos, no. No hay necesidad de un púlpito, de una iglesia para predicar la palabra. La palabra se puede predicar en las calles, se puede predicar en los colegios, en las escuelas, porque a veces de pronto limitamos la predicación de la palabra de Dios solamente a ciertos lugares. Y esto no es correcto porque se puede predicar la palabra en cualquier lugar en el que nos encontremos. Vamos a ver que el ministerio de Jesús predicó la palabra en todo lugar a donde él fue. Esto es importante tenerlo en cuenta. También está, por ejemplo, los términos marité, martirio, el cual significa ser un testigo o dar testimonio. Por eso, cuando hablamos acerca de los mártires de la iglesia, hablamos de personas que fueron testigos o que dieron testimonio de la palabra de Dios. Esta palabra obviamente es la idea de dar un testimonio convincente. ¿Qué quiere decir? Que también predicar puede ser hablar acerca de lo que Dios hizo en mi vida. No yo siendo el centro de la predicación, sino siendo, como digo yo, siendo la persona que fue transformada por Dios, teniendo en cuenta que Él fue el que me transformó a mí y que yo simplemente soy un testimonio de lo que Él hizo en mi vida. También está la palabra dialegomai, que significa dialogar. Volvemos a lo mismo. Dijimos que el aleo significaba hablar, conversar. Ahora vemos que alegomai, bueno, alegomai, significa dialogar. ¿Sí? No es un término, vuelvo a repetir, de púlpito, de altares, no, estamos hablando de dialogar. Y también la palabra catangelo, la cual significa hablar totalmente y con autoridad. Esto es muy importante porque recuerde usted que cuando, por ejemplo,
Jesús predicaba la palabra, decían algunas personas que lo escuchaban hablar y decían, es que él habla como alguien que tiene autoridad. Eso es muy importante cuando usted y yo predicamos la palabra, que prediquemos o hablemos totalmente y con autoridad. ¿Por qué? Porque a veces de pronto se pierde este tipo de mensaje. ¿Y cómo sabemos que estamos hablando con autoridad? Pues cuando hablamos la verdad acerca de las escrituras y cuando predicamos de verdad el Evangelio de Cristo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que son los conceptos, las definiciones o la etimología de la palabra predicación. Y ahora vamos a entrar en lo que serían las razones por las cuales usted y yo debemos predicar. Vamos a ver unas importantes. Primero, porque la predicación fue escogida por Dios. O sea, Dios escogió la predicación para comunicar su mensaje de salvación. Cuando vemos que pasa el día Pentecostés, ¿qué es lo primero que ocurre cuando el apóstol Pedro lleno el Espíritu Santo? Obviamente después de que hablan lenguas, ¿qué es lo que hicieron ellos? Predicar la palabra. Hablaron diferentes idiomas humanos predicando el mensaje de salvación que venía de parte de Cristo, ¿cierto? Entonces, esto es la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque fue escogida por Dios desde el inicio de la iglesia. Inicia la iglesia, viene la manifestación del Espíritu Santo y la iglesia de una vez empieza a predicar la palabra por la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. No fue una decisión propia del ser humano, ni fue una decisión propia de los apóstoles que dijeron, bueno, vamos a predicar. No, fue el Espíritu Santo quien los guió y quien los llevó a quién? A predicar la palabra de Dios. Por eso decimos que la predicación fue escogida por Dios. También otro punto importante, otra razón importante por la cual debemos predicar, es que es necesario para alcanzar a las personas. ¿Qué quiere decir esto? El alcance de ese ministerio de la predicación es visto en el siguiente versículo. Por ejemplo, y dice, y predicaba, Queruso, en las sinagogas de Galilea, Lucas 4:44. ¿Quién predicaba en las sinagogas de Galilea? Jesús. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Predicó la palabra de Dios, predicó el mensaje, su mensaje, para que nuevas personas pudieran conocer acerca de Dios y pudiesen aceptar este mensaje y reconciliarse con Dios. Así que no hay una forma en la que podamos alcanzar más personas si no es por medio de la predicación de la palabra. Así que es una de las razones más importantes por las cuales usted y yo debemos predicar la palabra del Señor. Ahora vamos a ver algo supremamente importante, lo cual sería la predicación en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay toda una historia, lo que decía ahorita al principio, todo un trasfondo acerca de cómo inició. Entonces vamos a ver lo siguiente, la predicación en el Nuevo Testamento en su primera etapa, porque es los inicios de la predicación, era un anuncio oficial o una proclamación de la provisión de Dios de la salvación para todos los pueblos. Nadie predicó por predicar. Los apóstoles predicaron el Evangelio de Cristo, arrepentimiento y perdón de pecados, a Cristo crucificado y temas similares. El acto de la predicación en esta etapa nunca estuvo separado del mensaje de salvación. Aquí donde de pronto deberíamos hacer como un pequeño paréntesis, ¿sí? Para darnos cuenta si realmente al día de hoy, o sea, hoy en día, si se sigue predicando ese evangelio de salvación. Porque a veces en muchos lugares, no me refiero a nuestra iglesia, me refiero que a otros lugares, en muchas iglesias, en muchas congregaciones, de pronto se dejó de predicar el mensaje de salvación por un mensaje más bien de motivación, donde se le invita a la gente o se le dice a la gente que Dios les va a dar, que Dios les va a bendecir, que Dios les va a prosperar, y se deja de predicar el mensaje que desde el inicio se empezó a predicar en el inicio de la iglesia, que sería la salvación, el arrepentimiento de los pecados, el perdón, lo que sería la resurrección de Jesucristo entre los muertos, su crucifixión, la muerte por la salvación de los pecados de las personas. Este es el mensaje que siempre debe estar primero en los altares de nuestras congregaciones. El mensaje de salvación. Así que desde el principio de la iglesia, ¿qué se empezó a predicar? La salvación. Usted va a ver la primera predicación del apóstol Pedro, después de ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿y qué empieza a hacer? A explicarles. Ustedes escucharon que nuestros ancestros o nuestros antepasados, los profetas, y empieza a hablar todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, lo que los profetas dijeron, y cómo trae desde allá la revelación hasta que nace Cristo y muere en la cruz de Calvario y permite ver y que ellos vean que Jesucristo es Dios. Entonces, esa es la predicación correcta de la palabra. También vamos a ver, por ejemplo, que la iglesia del Nuevo Testamento utilizó una variedad de formas para propagar el evangelio. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no tenían iglesias como hoy en día estamos nosotros.
que tienen sonido, que tienen músicos. No, los inicios de la iglesia no eran así. Entonces, por ejemplo, dos cosas fueron siempre las mismas o las más importantes como tal en la predicación de la palabra en los inicios. ¿Cuáles eran? El mensaje y el objetivo. Por ejemplo, predicaron el Evangelio en esta primera etapa principalmente con el fin de lograr su misión a Jesucristo y salvar al perdido. En resumidas cuentas, la predicación del Nuevo Testamento tiene mayormente las siguientes características en común. Vamos a ver tres importantes. Uno, la utilización de las escrituras del Antiguo Testamento como única fuente inspirada disponible en este momento histórico fue usado ante todo en la predicación a los judíos y conocedores de estos textos. ¿Qué quiere decir? Obviamente, en los inicios de la iglesia no existía el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se estaba escribiendo, el Espíritu Santo estaba apenas manifestando las obras o sus obras para que la iglesia pudiera conocerlas. Entonces, el Espíritu Santo estaba empezando a predicar la palabra, estaba empezando por medio de sus discípulos, así que no había Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué usaban ellos? Las escrituras del Antiguo Testamento para justificar y para mostrar que Jesucristo era el cumplimiento de las promesas que habían hecho los profetas Isaías, de lo que había hablado Jeremías, de lo que había hablado Ezequiel, que estos eran los tiempos de Joel, donde Joel dice que en los tiempos postreros todos van a ser llenos del Espíritu Santo y que los ancianos soñarán sueños y que los jóvenes verán visiones. Entonces, todo esto está ¿en dónde? En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. Ellos tienen que obviamente tomarlo como referencia para explicarles. También vamos a ver una clara y autoritativa proclamación de vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Vamos a ver que uno de los temas más importantes que se tocaron durante los primeros 400 años de la iglesia fue el reconocer la divinidad de Jesucristo, reconocer su muerte, reconocer su humanidad, reconocer la resurrección, la muerte real de Cristo, la resurrección de entre los muertos y la ascensión a los cielos. Fueron temas que se tocaron durante los primeros concilios que usted va a ver de la iglesia en el primer siglo, a tal punto que en esos concilios se declararon herejes muchas doctrinas que hoy en día se siguen predicando, como lo que sería el unitarismo, el unicitarismo, ¿cierto? Todos esos temas desde el primer siglo ya se estaban debatiendo, ya se estaban tocando, también cuando estaba hablando de Marción, pues todos esos temas desde los inicios de la iglesia ya se habían empezado a desarrollar. Por eso era importante la predicación de la palabra, hablar correctamente acerca de lo que sí fue Jesucristo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Vamos también a ver que uno de los puntos principales de la predicación fue una invitación a que los que escuchan el mensaje acepten a Cristo como su Salvador, que no hay otro intermediario entre los hombres, que María no es la intermediaria, que es Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a cumplir su propósito. Así que esto es las tres cosas importantes que predicaron en el primer siglo. Y vamos a ver predicaciones destacadas que están en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sería el mensaje de Pedro en Jerusalén, como dijimos ahorita, después del bautismo en el Espíritu Santo, su mensaje en la entrada al templo, en Hechos 3, el discurso de Esteban ante el concilio judío, eso es muy importante, y el mensaje de Pedro en la casa de Cornelio, también es muy importante. ¿Por qué? Porque allí se ven esos tres puntos importantes. También algunas predicaciones del apóstol Pablo que están reflejadas en las cartas del apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver ya en este segundo punto lo que sería la predicación y su mensaje. Ya vamos a desglosar un poquito más lo que ya sería como tal en la parte teórica y práctica de lo que es la predicación. Entonces, el mensaje de salvación. De todos los temas de la predicación bíblica, ninguno es más importante que el de la comunicación de las buenas nuevas de salvación. O sea, usted podría en algún momento decir, yo voy a predicar acerca de, por ejemplo, no sé, voy a predicar a los hombres, bueno, sí, a los hombres de cómo guardarse hasta el matrimonio, no sé, de cómo a los jóvenes voy a predicarles de cómo poder ser jóvenes que prediquen la palabra. Entonces vamos a ver que lo más importante aquí en esta predicación de la Biblia es las buenas nuevas de salvación. No queriendo decir que otros mensajes que no traigan esto están mal, no, simplemente que el mensaje más importante es la predicación de las buenas nuevas de salvación. Vamos a ver dos puntos importantes en los que se deben hacer hincapié. Uno, que todas las personas son pecadoras. Todos aquellos que no reconocen a Jesucristo o que no lo han aceptado como Señor y Salvador son pecadores.
Y el segundo punto, que Cristo será su Salvador si escuchan y aceptan su provisión de salvación. Entonces vamos a ver un texto bíblico. Aquí hay un ejemplo fácil y sencillo para entenderlo, el cual está en Efesios 2, capítulo 2, versículo 13, y mire lo que dice, perdón, para que podamos entender lo que está explicando este pequeño diagrama. Efesios 2:13. Perdón. Efesios 2:13 dice lo siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Este texto bíblico se divide en 5 partes esenciales. Uno, lejos. ¿Dónde estábamos nosotros? Estamos lejos de Dios. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Cristo Jesús. Tercero, ahora ¿cómo estamos? Estamos cercanos, porque estamos disfrutando de esa cercanía con Dios. ¿Cuándo lo estamos haciendo? Pues ahora, porque lo vamos a aceptar. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Por medio de la sangre de Cristo Jesús. Recuerden, bueno, esto lo hablé en algún momento en una cena del Señor. El tema de la sangre de Cristo es por lo que cuando se hacían los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo judío, que se presentaban las ofrendas que iban a ser sacrificadas, el animal se cortaba, se degollaba y la sangre del animal se rociaba sobre la persona pecadora y se decía que la persona había sido limpiada por la sangre de ese cordero, había sido limpiada de sus pecados. Pero obviamente la persona volvió a pecar y tenía que volver a ser limpiada con la sangre de un animal y volver a hacer sacrificios. ¿Qué pasa cuando usted y yo aceptamos el mensaje de Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador? Pues esa sangre del Cordero de Dios inmolado nos unge a nosotros, unge nuestra vida y nos limpia de todo pecado, porque su sangre pagó por nuestros pecados y ahora ya no estamos nosotros bajo el pecado, sino bajo la salvación que Él nos dio por medio de su sangre. Y por eso es tan importante el tema de la sangre de Cristo, porque ella nos cubrió y nos libró de todo pecado y de toda maldad, porque es la sangre del Cordero de Dios inmolado que no pecó y por medio de eso nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ahora, en el punto B vamos a ver lo siguiente, y es que la predicación que nosotros hacemos debe ser un mensaje de reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Hay tres aspectos importantes que se reconciliaron. Uno, entre Dios y el hombre. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje de salvación es el de la reconciliación. Reconciliar significa restablecer la comunión o hacer la paz. Recuerde que desde el huerto del Edén, cuando la mujer es tentada y el hombre peca, ¿sí? Vemos que desde ese momento la comunicación entre Dios y los hombres se ve, ¿cómo se dice?, interrumpida. No por Dios, porque dice la Biblia que en el huerto del Edén Dios hablaba con ellos cara a cara. Pero vemos que por causa del pecado del hombre, Dios, la comunicación con Dios se ve interrumpida y tienen que venir ciertas intermediarios para poder hablar con Dios. Empezamos a ver las ofrendas, los altares, los holocaustos, sí, que les llevaban ofrendas a Dios, o pequeños momentos en los cuales Dios tomaba a ciertas personas y les hablaba y les mostraba ciertas cosas. Pero ahora, como ya muere Cristo en la cruz del Calvario, esa comunicación que estaba rota por medio de Cristo, esa comunicación ahora se vuelve otra vez a unir y podemos hablar directamente con Dios sin ningún intermediario físico, sin ninguna persona, sino solamente por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué venimos a hacer nosotros? A predicar ese mensaje de reconciliación a las personas, de que entiendan de que ya no son, de que ya no hay, de que Dios ya no está lejos, sino que Dios ahora está aquí con nosotros, está en nosotros si usted y yo lo recibimos y lo aceptamos en nuestras vidas. Así que esto es el primer mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. El otro aspecto es del hombre con el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que de ser reconciliado con Dios, cada persona es responsable por el ministerio de reconciliar a los pecadores. Ahora, como ya usted fue reconciliado con Dios, ahora nuestro trabajo es reconciliar a a las otras personas con el Creador, con Dios. Yo ya fui reconciliado por medio del mensaje de salvación, ahora yo tengo que ser un reconciliador. Por eso decimos que el ministerio que existe es el ministerio de la reconciliación. Esto lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, esa debe ser nuestra predicación, que las demás personas puedan aceptar el mensaje de Cristo y que se reconcilien con el Señor. Ahora,
el último punto de esta lección del día de hoy es el mensaje de santificación. ¿Qué quiere decir esto? Ya hablamos de la reconciliación, hablamos de puntos importantes, pero un punto que también a veces hoy en día se ha dejado de hablar un poco es la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que la santificación está relacionada con el crecimiento y con la madurez de la persona. Así que vamos a ver unos puntos importantes en los que debemos tener la santificación. Uno, en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque santificar es separar el uso secular o profano y dedicarlo al servicio santo. Usted va a notar y va a saber que cuando en el Antiguo Testamento Dios delegó a Aarón, ¿cierto? Como el sumo sacerdote tenía, bueno, entre muchas cosas que tenía encima puestas, que representaban ciertas cosas, tenía una cinta, llamémoslo así, en la cabeza, ¿cierto? Lo que él llevaba, que decía Kadosh, y a Kadosh que significaba, pues santo, obviamente, pero esa palabra significaba apartado para Dios, ¿sí? Entonces, hoy en día usted y yo, pues no tenemos físicamente esto, pero podríamos decir que usted y yo tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, cuando la persona nos ven, un letrero que dice que estamos apartados para el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos santos. Así que nuestra vida tiene que ser una vida de santidad en cualquier lugar en el que nos encontremos. No solamente en la iglesia, porque en la iglesia es fácil ser santo. Porque todos los que están ahí son santos o están en proceso, bueno, en proceso no, o están siendo santos. Están trabajando por la santidad. Pero qué difícil, obviamente, es ser santo en la oficina, donde de pronto hay malos comentarios, donde hay malos negocios, en la escuela o en el colegio o en la universidad, donde hay propuestas indecentes, o en fiestas familiares donde de pronto hay trago, ¿sí? Donde hay alcohol, o en lugares donde hay drogas. Entonces, es fácil ser santo dentro de la iglesia, obvio, cualquiera puede ser santo dentro de la iglesia, aunque también pueden haber ciertas situaciones, pero ser santo debe ser en todo lo que hacemos, en nuestra vida cotidiana. Por eso somos llamados a ser santos. También vamos a ver el otro punto, la palabra como guía. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano recién nacido debe ser animado a buscar la santidad. Esto no es un proceso de la noche a la mañana, no es que usted dijo, yo me levanté, ayer acepté a Cristo como Señor y Salvador y ya hoy soy el más santo de todos los santos, ya no voy a volver a pecar, no voy a volver a tener malos pensamientos, no voy a volver a tener malos deseos, ya mejor dicho, solamente pienso en Dios y ya. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque debemos todo el tiempo estar buscando la santidad, procurando la santidad. Por eso el apóstol Pablo en algún momento dijo en una de sus cartas, el que cree que está firme, que mire que no caiga. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos sentirnos y creer que estamos supremamente bien, que somos perfectos, pero en realidad no es así. Así que debemos todo el tiempo estar siendo o estar buscando la santidad. Y el último punto es lo que sería la ayuda del Espíritu. La función del Espíritu Santo en la santificación es dirigirnos en la realidad, la vida cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que nos fortalece, que nos ayuda, que nos sostiene en medio de nuestra vida, es quien el Espíritu Santo de Dios, así que no podemos hacerlo a un lado. Él está con nosotros en cualquier momento de nuestras vidas. No crea usted, como dicen algunas personas, que cuando usted está pecando el Espíritu Santo no está ahí. No, él está ahí, lo está viendo y sabe lo que usted está haciendo. Es consciente de lo que está pasando y tratará en algún momento de pronto de evitar de que eso ocurra. Pero son nuestras decisiones las que hacen las que nos hacen pecar o las que nos hacen dejar de ser santos. Así que debemos tener una comunión constante con el Espíritu Santo de Dios para que Él nos ayude a tener una mayor santidad. Y el último punto de esta lección del día de hoy es el punto D, que es el mensaje de esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio de la iglesia, cuando inicia, ellos tenían un mensaje que ya anunciaban la segunda venida de Cristo. Imagínense, Jesús había acabado de ascender a los cielos y ellos ya estaban predicando la segunda venida. E incluso esos discípulos y apóstoles que habían quedado creían que no iba a pasar la generación de ellos antes de que Jesucristo regresara. Que por eso, por ejemplo, decimos nosotros que el libro de Apocalipsis tiene dos tiempos, o la revelación se cumple en dos etapas. Tenía una revelación que ya se cumplió, que fue para el momento en el que se escribió, y otra que es la futura, que es la que estamos esperando, de la segunda venida de Cristo. Así que obviamente este mensaje debe ser predicado, como he dicho últimamente. Debemos volver a predicar de que Cristo viene pronto, porque Él vuelve. Yo sé que de pronto, finalizando el milenio pasado, la gente predicaba
Ya Cristo viene pronto, ya se van a cumplir 2000 años de que Jesucristo vino, Cristo viene pronto, y con el tema del milenio, con el cierre del milenio, mucha gente estuvo predicando el mensaje, pero se acabó el milenio, inició un nuevo milenio el año 2000, y de ahí para acá, la palabra de Dios, el mensaje del regreso, del retorno de Jesús, se ha dejado de predicar. Así que es bueno recordar que Él viene. ¿Y cuándo va a venir? No sabemos si va a ser en 100 años, en 20 años, mañana, en 1000 años, no lo sabemos, pero debemos predicar que Él regresa, porque no podemos nosotros simplemente dejar de esperarlo, porque Él viene nuevamente por su iglesia. Así que este es el punto de la lección del día de hoy, del tema de la predicación de la palabra, para que podamos tenerlo presente. Hasta aquí iría la lección número 3 del día de hoy.